Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Aquí estamos de nuevo al filo de la semana y esta vez listos para hablar un poco de economía, porque la economía está de moda, es decir, se nos ha dicho que durante 5 años vamos a arreglar el problema económico de El Salvador, aunque hay que aplicar una cierta medicina amarga. Ese concepto de medicina amarga conviene reflexionarlo y saber cómo se va a repartir la medicina amarga. No sería bueno que los más pobres o las clases medias tuvieran que tomar la medicina amarga y los millonarios y los que concentran la gran riqueza de El Salvador hicieran cada vez mejor negocio y se volvieran más ricos. Es un modo de pensar que abunda en el mundo, ¿verdad? Es decir, hay gente que cree que cuanto más ricos sean los ricos, menos pobres van a ser los pobres. Pero los datos que tenemos de la humanidad no dicen eso, ¿verdad? Es decir, cuando se concentra demasiado la riqueza, la pobreza se vuelve crónica y en nuestros países que hay una legislación a veces muy deficiente con respecto al cuidado de los pobres, ¿verdad? Es decir, en el campo de la seguridad social, en el campo de las pensiones, etcétera, pues estos medios de hacer más ricos a los ricos generalmente nos dejan en mayor pobreza. Lo que estamos viendo es que los docentes temen que no se aplique el escalafón en el 2025, que el Ministerio de Hacienda contemple la suspensión del mismo, que dicen algunos que del 2019 al 2024, un total de 21,000 empleados públicos fueron despedidos, de los cuales 209 eran líderes sindicales con fuero. Es decir, ahí hay una realidad que es compleja y que muestra un poco hacia dónde va la medicina amarga, ¿verdad? En la Procuraduría General de la República acaba de salir un buen número de personas, de los cuales 275 abogados defensores. Ya de por sí, la defensa pública, de siempre, no solo de ahora, sino de siempre, la defensa pública era muy deficiente y muy escasa, ¿verdad? Y a veces muy poco comprometida. Ahora, si reducimos el número de abogados defensores, va a ser un problema mayor para especialmente las grandes mayorías que no tienen capacidad de pagarse un abogado, ¿verdad? La gente sigue yéndose en menor cantidad, es cierto, pero todavía desde enero a agosto 30,000 salvadoreños han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos. Y otros más se están yendo y no son detenidos, ¿verdad? Llegan allí porque ya tienen parientes y caminos ya bastante establecidos y bastante seguros de llegar. Pero sigue yéndose mucha gente, ¿verdad? Hay una reducción sistemática en los últimos años, esto es cierto, pero el número sigue siendo grande, ¿verdad? 30,000 en 8 meses detenidos en la frontera, sin contar los no detenidos, que como digo, son bastantes, ¿verdad? Es decir, esta situación a mí me parece que muestra que nuestra economía no funciona y no funciona adecuadamente, ¿verdad? También uno ve estos signos en la exención de impuestos sobre la renta a las ganancias de los propietarios de la construcción de nuevos edificios de más de 35 niveles. Se exime del impuesto sobre la renta durante 15 años a personas que tienen una capacidad económica impresionante, ¿verdad? Construir edificios de 35 plantas es una inversión millonaria. Y una inversión millonaria en la que no van a construir apartamentos de 25,000, de 30,000 o de 40,000 dólares, sino apartamentos, lo que estamos viendo, de 150,000, 200,000 para arriba, ¿verdad? Entonces, eximirles de renta a estas personas nos muestra un poco esa tendencia, ¿verdad?, de favorecer a los ricos y la medicina amarga para los pobres. Yo creo que eso
no nos conviene y que conviene repensar el asunto, ¿verdad? Y tener una economía más dispuesta a ayudar a la gente que está en necesidad, que es la que realmente necesita que la medicina amarga le mejore la situación. Le mejora la situación esta medicina que da sustos a las clases medias y a los pobres y beneficios a los ricos. Honestamente yo creo que no es la mejor medicina. Ojalá pues reflexionemos y el propio gobierno piense, ¿verdad? Es decir, un poco en las necesidades de la gente e invierta directamente en la gente, en la más pobre, ¿verdad? Después hay otra serie de cosas que podemos ver rápidamente. A mí me ha hecho gracia la reunión del señor presidente con Elon Musk, pues que hablan de alabanzas mutuas, ¿verdad? Es decir, una persona extraordinaria, el empresario después el empresario dice, hablamos mucho sobre la naturaleza de la realidad. Uno se queda pensando, bueno, eso de la naturaleza de la realidad parece un concepto filosófico. ¿Tendrán capacidad de hablar de la naturaleza de la realidad? Llama un poquito la atención, ¿verdad? O el futuro de la humanidad. O sea, el futuro de la humanidad desde los millonarios es un futuro a veces, y este señor Elon Musk no es una persona considerada especialmente generosa, ¿verdad? Es una persona, bueno, que busca el dinero y que es del grupo de los adinerados que se preocupan menos por la inversión social y la construcción de una sociedad más igualitaria, ¿verdad? Es decir, uno no sabe a dónde conduce ese tipo de conversaciones. Está también en el tema de estos edificios de 35 niveles la propuesta de Vamos, ¿verdad? Que en vez de eximirles de impuestos, dice, bueno, se les da 3 años de exención y que construyan 3 casas de $25,000 por cada una de 200,000, ¿verdad? Cada una de más de 200,000 que vendan. Es una propuesta tal vez un poco complicada, pero ciertamente el ideal es que paguen el impuesto de la renta, ¿verdad? Es decir, y que el Estado invierta en casas asequibles para la población. Y incluso que a veces les dé un cofinanciamiento a la gente, ¿verdad? Es decir, ojalá se piense bien el tema de la vivienda. También se ha elegido a los 7 magistrados que faltaban en la Corte Suprema, según los tiempos y según las dimisiones que ha habido. La impresión que da a partir de las entrevistas que hicieron, que es gente que está muy de acuerdo con la política del GOES, ¿verdad? El hecho del gobierno, el hecho de que continúe López Jerez ahí en la Corte Suprema, junto con otros que fueron puestos prácticamente por el gobierno, no da confianza en que vaya a ser una Corte Suprema libre y dispuesta a hacer justicia y a poner la ley por encima de las preferencias, amistades, condicionamientos, etcétera, ¿verdad? Bueno, ojalá uno siempre espera que las cosas mejoren y ojalá muestren independencia. Vamos a ver, ¿verdad? Es decir, pero no ofrecen mucha esperanza. También salió en los periódicos las compras de la familia presidencial, hacer grandes gastos mientras está en el poder y mientras se aplica medicina amarga no es lo más ejemplar, digamos. Yo creo que este tipo de cosas hay que cuidarlas también. Y luego hay algunos casos pendientes que son preocupantes. Uno, el caso de Ramírez Landaverde. Hay demasiados datos para decir que Ramírez Landaverde no robó. Las auditorías lo defienden bastante. No huyó, se quedó en el país. Hay mucha gente que por otras cosas se fue del país, ¿verdad? Por el tema de los salarios extra que recibían, cosas de ese tipo, ¿eh? También en la PNC siempre ha habido tensiones entre
los que provenían del FMLN y los que provenían del ejército. Uno se pregunta si no habrá algún tipo de venganza interna. En fin, ojalá se haga justicia en el caso de Ramírez Landaverde, que a veces da la impresión más de preso político que de preso real. Y entre los pobres está el caso de Carlos Abarca. Lleva 1000 días desaparecido y la familia siente que el Estado no ha puesto interés en buscarlo y en ayudar a la familia. Ojalá esas cosas cambien, ¿verdad? Es decir, es una medicina todavía más amarga no preocuparse de los sufrimientos de los pobres. Y hasta aquí por hoy. Descansen de las preocupaciones y las dificultades a veces que surgen a lo largo de la semana y que, bueno, en familia y con los amigos busquen un ambiente de tranquilidad, de paz y también de conversación de por dónde debe ir el país, con esta necesidad de enfrentar problemas económicos que son serios. De repente, en vez de mucha medicina amarga, hay que mejorar las instituciones, el sistema de pensiones es malo, el sistema de seguridad social y de medicina se está quedando sin médicos, en fin, los maestros están quejándose y están envejecidos. Hay toda una serie de problemas que yo creo que son más importantes a veces que este tipo de medidas que se están tomando en el campo de la economía y que además repercutirían en el campo de la economía. Si hay buenas pensiones, la economía mejora, ¿verdad? Si se ayuda a toda la gente que tiene trabajo informal a que se formalice su trabajo, la economía mejora. Y así hay medidas que son tal vez más interesantes de cara a enfrentar los problemas económicos. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.